Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios por este momento tan importante en nuestra vida, donde Dios no solamente quiere hablar, sino que está hablando? Amén. Quiero, antes de iniciar, darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que Él se encargue de hablarnos, enseñarnos, instruirnos, capacitarnos a cada uno de nosotros acerca de esta importante serie que Dios sigue hablando. Padre Dios, gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Dios, queremos permitir en nuestro corazón, nuestra mente, que tú hables, llenes ese vacío, esa incertidumbre que quizás haya en algunos de nosotros, esa admiración por ti también, ese amor tan grande, tan especial que cada uno de nosotros tenemos. Como dice el salmista, te amo, oh Jehová, fortaleza mía y Dios mío, en ti confío. Gracias, Señor, te pedimos que tú hables y enseñes y que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, Padre. Y gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar aquí. Un privilegio enorme, Señor, que tenemos cada uno de nosotros y queremos aprovechar al máximo este momento tan crucial en nuestra vida, este momento tan especial, tan maravilloso, Señor, donde es un parteaguas, donde tú, Señor, tomas el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas y familias y sobre todo de esta congregación. En el nombre de Jesús. Quiero continuar con el tema, el shalom al vandalismo. Ese tema me encantó mucho. Oré a Dios y le compartí al pastor Jonathan que quería continuar. Fue el tema número 6, si no me equivoco, de la serie. Y ya llevamos 8 capítulos interesantes y cada vez se pone más emocionante. Amén. El acueducto abandonado y la cisterna de maquillaje. Imagina una ciudad antigua que fue diseñada para estar conectada a un manantial inagotable de agua pura en la montaña, y ese es el Shalom original. Un diseño que era perfecto. El agua fluía sin esfuerzo. Cada casa estaba integrada y no había sed. Pero en un momento de la historia, los habitantes deciden y quieren gestionar por su propia agua, para no depender de la fuente. Este es el vandalismo al shalom. Romper la integridad del sistema para intentar poseerlo. Y entramos en materia, el conflicto de los dos males conforme a Jeremías capítulo 2, versículo 13, que ya hemos estado estudiando. También el pastor Jonathan lo ha mencionado. El libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Allí la palabra de Dios recalca y enfatiza sobre estos dos males. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta verdaderamente cuál es el vandalismo del shalom.
¿En qué postura nos encontró Dios cuando aún no le conocíamos? ¿En qué condición estábamos nosotros cuando no le conocíamos al Señor? Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Es importante, hermano, tenerlos en cuenta y analizarlos profundamente y poder rectificar esos males que tristemente aún ocurren en el pueblo cristiano. Fíjate, dos males. Dice, número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el esfuerzo puramente humano. El diseño, hermanos, era perfecto. El agua fluía sin esfuerzo. Cada casa estaba integrada y no había sed. Pero mencionamos que por un momento de la historia los habitantes deciden gestionar y quieren tener ellos su propia agua. Pero no depender de la fuente es el vandalismo del chalón. Romper la integridad sistémica para intentar poseerlo. Primero, abandonar la fuente. Eso es la apostasía. Eso es ser ingratitud, tener un corazón ingrato con Dios. Si nuestra mente humana pudiera imaginar el sacrificio que Jesucristo hizo, el gran amor tan inmenso de Dios, que aún estando en condición de pecado, dice la palabra de Dios, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un versículo clave también aquí. Abandonar la fuente representa muchas cosas. Fíjate, cortar la conexión con el acueducto principal, este es el exilio. No es que se mudaron de la ciudad, es que viven fuera del orden por el cual fueron creados, mientras siguen en la casa. Y cavar cisternas rotas comienza a cavar pozos en el patio de su casa. Sin embargo, dice que el suelo es poroso y es sísmico. Y cada cisterna que cavan se agrieta inevitablemente. Y el maquillaje y la conexión en la temporada 1 y 2 aquí conectan cuando las cisternas empiezan a perder agua y los habitantes vuelven a la montaña. Fíjate, los habitantes dicen que no se vuelven a la montaña, sino que se quedan en su hogar. Hay una soberbia, hay un orgullo del hombre que a pesar de que tiene sed de Dios, no quiere ir a la fuente. Y eso me recuerda una anécdota muy marcada en mi vida, que dice que el caballo se murió de sed enfrente de un río. Fíjate nada más, el caballo se murió de sed enfrente de un río. ¿Por qué? Si estaba ahí el río donde él podía libremente a tomar agua. Sin embargo, dice anécdota que el caballo se murió de sed enfrente de un río, posiblemente por orgullo, por soberbia, por tratar de depender de sí mismo. Y eso es la terquedad del ser humano. Siempre quiere tratar de recuperar o manejar las cosas a su manera, a su antojo. ¿Verdad? Y aquí, hermanos, esto significa que empiezan ellos a utilizar las hojas de higuera modernas. Pintan las grietas, las sellan con materiales de mala calidad que ellos mismos fabrican y cubren las decoraciones lujosas, que nadie note que está seco. Fíjate cómo el hombre siempre quiere aparentar algo que no es. Y justamente de eso trata esta serie de espiritualidad sin maquillaje. Es importante, hermanos, es importante hacer notar y entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Que nosotros
No sigamos como estamos, como ese caballo que se murió de sed enfrente de un río, sino que tratemos de corregir. Y esto representa los esfuerzos humanos por sostener la vida con recursos propios, intentando que desaparezcan los signos vitales y parezcan normales. ¿Sí? Toda la gente quiere que todo aparezca normal. Bueno, yo estoy bien. O sea, mostrar una fachada aparentemente bien, pero en realidad, sin la fuente, estamos devastados, sin la fuente, estamos secos en gran manera, por lo cual esto se requiere, hermano, que Dios quiere la intervención del artesano, del kintsugi. Y en esta historia, el Espíritu Santo es quien simplemente parcha el pozo, es el ejecutivo de la restauración y no ignora las grietas, sino que cambia el kintsugi. Amén. Rellena esas roturas de nuestra historia con oro de la gracia, nuestra vida. Y finalmente se convierte aún más valiosa nuestra vida con la gracia del Espíritu Santo de Dios que antes que le conociéramos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que no siempre o de vez en cuando o nomás cuando tenemos la necesidad, sino que continuamente estar conectados con la fuente. Estar conectados con la fuente, porque como nos enseñaba el pastor Jonathan en el capítulo 15 del libro de San Juan, donde que los pámpanos se separan de la vid. ¿Qué dice la palabra? Se seca. Se seca. Y Dios, sin Dios, hermanos, sin estar conectados en la fuente, estamos totalmente secos. Y hay grietas, hay maquillaje que quiere aparentar algo que no es, pero es la realidad, hermano, que sin estar conectados de la fuente, estamos secos. Y hasta la fecha de hoy llevamos 8 temas interesantes de la serie y voy a recapitular un poquito para entrar en contexto. 8 temas, la serie esta es la número 9 de esta interesante y maravillosa serie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo yo que ha de ser de gran bendición para cada uno de nosotros. De la serie Espiritualidad sin Maquillaje de la temporada 2, tenemos que entender el territorio que ya se conquistó y trazar el mapa que todavía falta por conquistar. Para que el análisis tenga sentido, tenemos que entender el problema de la raíz. ¿Sí? Me impactó mucho la 7, parece ser que fue, donde el pastor Jonathan habló de la humedad del muro. Y él estaba compartiendo una experiencia que él tuvo también en su casa, que había mucha humedad ahí, que le resanó y le trató de quitar eso. Y al poco tiempo, ahí está la humedad. ¿Sí? Pero lo primero es entender el problema de la raíz. ¿Dónde está la humedad? Amén. Y la humedad está detrás de la pared, ahí está en el tubo la humedad, que si no se corrige esa humedad, ese tubo, entonces vamos a seguir igual. Cada domingo podemos venir y gloria a Dios, amén, aleluya, pero si no corregimos donde está el problema raíz, entonces vamos a poder seguir igual. Y la temporada 1 funcionó como un escáner médico. Fueron los signos vitales, expusieron esa fragmentación interna y también revelaron el desorden sin lanzar piedras de condenación. Dejaron un diagnóstico abierto, es como abrir un paciente en la mesa de operación y salir a tomar un café sin suturar, ¿verdad? Pero justamente la temporada 2 habla del tratamiento, habla que Dios quiere traer una solución, una respuesta a nuestras vidas para que
no de vez en cuando, sino que cada día podamos estar corrigiendo. Porque si nosotros no corregimos, si Dios nos está hablando de alguna manera, y si nosotros no corregimos, estamos actuando de una manera muy negligente. Por eso la temporada 2 existe y opera bajo una sola pregunta rectora. ¿Qué hace exactamente el Evangelio con estas grietas? Acuérdate que hay grietas, que hay que pedirle a la gente de la restauración que venga y subsane esas grietas en nuestras vidas. Hay muchas cosas que Dios quiere tratar en este tiempo a través de esta serie. Yo creo que de alguna manera Dios siempre está hablando de la forma que nosotros podamos entender. Amén. Y los primeros 3 episodios, desde la temporada 1 y la 3, construyeron los cimientos. ¿Cómo se construyen los cimientos que ya tienes en casa? Una casa que hemos mencionado, una casa que está casi cayéndose, ¿verdad? El pastor también ilustraba cómo sería la casa de nuestros sueños. ¿Qué le pondrías allí la casa de nuestros sueños? Yo creo que queremos la mejor casa, pero si se está cayendo, tenemos que ir al constructor, al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que conectarnos a la fuente que es Dios para que podamos corregir cada aspecto de nuestra vida. Y lo primero que se hizo en la serie fue redefinir el estado original. Y en el tema 2, en la temporada 2, perdón, en el tema 1 se instaló el concepto del shalom. Lo instalaron como una condición sistémica y restaurada, un sistema robusto que está sosteniendo 4 vínculos vitales, que ya hemos hablado de esto, los 4 vínculos vitales, que número 1, la fuente de Dios, número 2, el interior, número 3, la vocación, y número 4, la comunidad. Y hermanos, si uno de estos vínculos falla, todo el sistema entra en crisis. Amén. Fíjese, esto es sumamente importante. Cuando vino el vandalismo al ser humano, se rompieron 4 vínculos, 4 vínculos, que es la fuente. Eso es lo que está hablando Jeremías. Cuando el pueblo de Dios se apartó de la fuente, el número 2 del interior, número 3 de la vocación y número 4 de la comunidad o la creación. Y dijimos que si un vínculo falla, de esos 4, si un vínculo falla, hermano, todo entra en crisis y hay descuido fatal. Ahora, ahí también introducen la técnica del kintsugi y prepara la crónica rota de oro, la repara de una forma magistral, de una forma excelente, con un oro líquido que empieza a restaurar cada grieta, cada parte que fue quebrantada, y lo empieza a reparar con oro. Si no se redime esa grieta, se va a añadir el valor de esta grieta. Y lo que ocurre en el capítulo 2, hay una definición de los roles y habla del Espíritu Santo, donde es presentado como el agente personal de emergencia. No es algo emergente que tenemos que pedirle que venga, sino que pasa a ser el ejecutivo del proyecto. El Espíritu Santo es el ejecutivo del proyecto, donde cada día Él quiere moldear, donde cada día quiere cambiar de cada uno de nosotros para seguir adelante creciendo y no regresar atrás. Amén. Y hay una diferencia también, se habló de la entropía y
el vandalismo, ¿se acuerdan? La entropía y el vandalismo, la entropía es el desgaste natural y el vandalismo, vimos que es provocado. Dios se presenta no como un recurso, sino como la fuente. El shalom es el estado de integridad sistémica donde la conexión con la fuente garantiza que no hay grietas por donde se escape la vida. En los cisternas que vimos de los pozos que estaban ahí, las grietas, hermano, dice el mal que hizo el pueblo de Israel era que las grietas se infiltraba el agua y se escapaba la vida. Entonces es algo muy difícil cuando nosotros recurrimos a caer en un conflicto de una desconexión de Dios y seguir nuestro propio camino. El diagnóstico sistémico del temporada 2, del 2 al 4, perdón, al 2 al 6, aquí donde la casa completa con grietas es donde entra el catalogé, ¿verdad? Y la palabra catalogé es la que escuchamos como proviene el significado de una reconciliación. No es donde dos personas se reconcilian, se dan la mano y vamos, se acabó todo, sino que es un intercambio de reconciliación. Y en el catalogé, esta diferencia está, palabra cultural que tenemos, la palabra cultural no es un alivio momentáneo, sino que Dios es donde empieza a restaurar cada grieta, cada parte de nuestra vida donde Dios quiere infiltrar el catalogé en nuestras vidas, y es una condición de restauración. Fíjese que Dios no se pone quieto, Dios no está quieto por su Santo Espíritu, sino que siempre está hablando a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Dios quiere trabajar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y el tema de hoy es el vandalismo al salón, segunda parte. Amén. Nomás uno dijo amén. Meditemos por un momento un edificio que está a punto de colapsar. Se ven grietas profundas, cristales rotos por todas partes, y parece la escena típica del abandono, y la conclusión rápido sería decir que el edificio es viejo, que el tiempo no perdona y que el clima hizo de las suyas y el desgaste natural y de los años. Pero de repente un ingeniero nota algo extraño. Los pilares de la carga no están desgastados por el tiempo. Tienen marcas de explosivos y las ventanas no se cayeron por la lluvia. Tienen un impacto de piedra. Hay una diferencia abismal y admirable, aterradora, entre una estructura que solamente suele por los años y una estructura que fue saboteada a propósito. Y esto cambia por completo la manera de abordamos el problema. No es lo mismo restaurar algo viejo o olvidado o investigar la escena del crimen. Ahí es cuando el enemigo entra totalmente a hacer de las suyas y empieza a vandalizar nuestras vidas, a vandalizar la vida del ser humano, con el único propósito de alejarlos totalmente de Dios. Eso es el vandalismo al shalom. El propósito del enemigo, repito, lo que trata, lo que quiere es alejar al ser humano de Dios. Por eso ahí en Génesis 3:7 aparece que el hombre trata de tapar, cubrir su vergüenza, su desnudez y tratar de esconderse de la presencia de Dios
con hojas de higuera, y las hojas de higuera representan el maquillaje antes del maquillaje. Y el contraste vimos también en Génesis 3:21, donde Dios los cubre con túnicas de piel, donde Dios da la cobertura, ¿verdad? Donde Dios hace tener un sacrificio y provee las túnicas de piel para el ser humano, donde Dios nos cubre con su gracia, con su amor, con su Espíritu Santo, para un propósito específico, para que podamos darle gloria, alabanza al Señor. Y hermanos, tenemos en la mesa un documento fascinante. No es como un libro que cualquiera que puedes ir a comprar en cualquier librería. Es un detrás de cámara. Es un mapa diseñado estratégicamente para la serie Espiritualidad sin Maquillaje en su segunda temporada. Amén. La misión que tenemos hoy es desmenuzar este texto, es simplemente enumerar los efectos humanos que se han alejado de los caminos de Dios, y Dios quiere volvernos a Él. Dios quiere verdaderamente capacitarnos para enfocarnos en una palabra muy específica y casi explosiva. Y el documento habla de la condición humana actual. Y esta palabra clave, hermanos, es la palabra vandalismo. Y el documento habla y enseña que el diseño original de la humanidad no se oxidó por falta de uso, sino que fue vandalizado. Es decir, que alguien intervino e hizo de las suyas, vuelvo a repetir, para alejarnos de Dios. ¿Sí? Para alejarnos de Dios. Piense bien en esto, el intento maligno del enemigo siempre desde que él se rebeló contra Dios, siempre ha sido alejarnos de Dios. Y eso habla el vandalismo del Shalom. Y quiero que entendamos qué significa vivir entre ruinas todos los días. Y cómo funciona también la mecánica para pagar una deuda. Hermanos, nosotros tenemos que pagar una deuda. Tenemos una deuda que pagar. Había una factura que pagar, un daño que se hizo. Eso es lo que es importante entender. Pero Dios, a través de su Hijo, el Espíritu Santo, hermano, el ejecutivo de la restauración, hizo posible reconciliarnos con Dios. Hizo posible acercarnos nuevamente con Dios. Es imposible, y Dios en este tiempo, Dios quiere que entendamos el gran propósito original, el diseño original, lo que Dios hizo para acercarnos nuevamente a Él. ¿Se acuerda el primer versículo que yo mencioné cuando empecé aquí a hablar? Que está en el Salmo 34:18. Salmo 34:18. Cercano está Jehová con los quebrantados de corazón. Cercano está Dios. Para arrancar y dar un poco de contexto, desde dónde venimos, el material de la primera temporada, el diagnóstico de los 12 síntomas de esta fractura humana, pero ¿hacia dónde apunta este giro en la segunda temporada? El giro es fundamentalmente el documento que marca una transición explícita sobre los síntomas para equipar a las personas, relevando la historia completa de por qué existen esos síntomas en primer lugar. Y el punto de partida aquí, hermanos, es que Dios quiere traer una solución, una restauración plena en nuestras vidas, porque Dios quiere usar nuestras vidas para salir allá afuera a poder compartir la paz del Evangelio a la gente que todavía ha sido vandalizada
a la gente que está en ruinas, a la gente que tiene grietas y que no ha sido subsanada esas grietas. Y es como lo que sucedió en Venezuela, el sismo tan fuerte que pasó, cómo se ven las ruinas. Yo veo esas imágenes y digo, qué devastador está eso, todo lo que está sucediendo. Y fíjese cómo, especialmente cuando nosotros estamos hablando de la restauración, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de donde Dios quiere sacarnos de esos dos males que hicimos, de abandonar a la fuente y de cavar cisternas rotas. O sea, como Dios en este tiempo trae ese sismo, ese terremoto, donde tristemente hubo muchas desgracias. Y a mí me llama la atención cómo la gente está desesperada y quiere, quizás unos encontrar a sus familiares, están en estado de shock, donde la gente no sabe qué hacer. Todo está devastado y eso representa las ruinas, eso representa la rebeldía al shalom, el vandalismo al shalom. Y el texto, hermanos, es muy enfático en corregir esta idea usando la raíz hebrea. Explica que el shalom no es un estado de ánimo, sino es una calma mental, es integridad sistémica de un diseño original, donde cada pieza del universo, de la sociedad, donde cada individuo ocupa su lugar exacto. ¿Se da cuenta? Cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto, cuando hay un caos en nuestras vidas, hermano, como que todo se mueve, pero Dios quiere, dice aquí, donde cada pieza del universo, de la sociedad y del individuo ocupa su lugar exacto. Dios quiere ponernos en el momento preciso, en el lugar adecuado, donde Dios quiere usar nuestras vidas para el servicio de Él. Donde Dios quiere trabajar de una manera especial y sobrenatural en nuestras vidas. Repito, Dios quiere poner cada pieza de tu vida, de tu historia, de tu familia, de la iglesia. Dios quiere poner cada pieza en el lugar exacto. Y si Dios está hablando, es que las piezas se movieron. Cuando la vasija se quebró, ¿cuántas piezas cayeron en diferentes lugares? Y eso también es lo que hablaba el pastor Jonathan, ¿no? Cuando una vasija se rompe, y decía que él quiere ilustrar mucho, quebrar aquí una vasija, ¿se acuerdan? En esa predicación, quebrar una vasija donde cada pieza se ve, donde el desorden, cada pieza cae por todos lados, hay unas piezas chiquitas, hay unas piezas grandes, pero fíjate cuántas piezas de una vasija grande se quiebra y cuántas vasijas se van para todos lados, o sea, todo se mueve, y eso representa nuestra vida sin el Señor. Cuando nos fuimos desconectados de la fuente, cuando empezamos a cavar cisternas rotas, cada pieza de nuestra vida está en un lugar inadecuado. Pero en este tiempo Dios quiere seccionar, Dios quiere acomodar cada parte de nuestra vida que fue rota, que fue descravajada, que fue pues en desorden, la quiere poner en un lugar exacto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el documento lo describe literalmente como un muro sin grietas, transiciones cerradas, todo opera en el eje perfecto sin fricciones. Es como el interior de un reloj suizo de alta gama. Cada engranaje, cada resorte, por muy diminuto que sea, cumple una función milimétrica. ¿Para qué? Para que el sistema fluya y no hay retraso, no hay piezas sueltas. Eso sería el shalom. Amén. Me gustó mucho esta ilustración de un reloj suizo donde dice, fíjate, un reloj, cada pieza diminuta tiene resortitos, tiene tornillos muy pequeñitos, pero cada pieza dice que cumple su función milimétrica. O sea, aún los objetos más pequeños hay una función milimétrica que cumple. Así también nosotros, como instrumentos de Dios, Dios quiere trabajar para que cada uno de nosotros cumplamos una misión.
muy especial, una misión muy importante donde Dios quiere traer renovación, donde Dios quiere traer una reestructuración. Y la palabra central del documento nos habla de un desgaste natural, usa la palabra vandalismo, y el peso de esa palabra radica en la intención. Cuando una persona tiene mala intención de hacer algo que no agrada a Dios, pero que es guiado por sí mismo, que es cubrir su vida, la vergüenza, con hojas de higuera, entonces eso se llama vandalismo. Y la palabra vandalismo y el peso de esa palabra radica en la intención. Por el desgaste natural es pasivo. Las cosas se envejecen, la pintura se cae si no se es restaurada, pero el vandalismo requiere un autor de una situación violenta. Amén. Entonces, en este tiempo, Dios quiere traer una frescura en nuestras vidas de su Santo Espíritu, donde Dios, no solamente los domingos, porque qué bonito es venir a la iglesia, es poner atención y apuntar los principios, los versículos que hablamos, pero qué difícil es durante la semana, el martes, ir al trabajo lleno de estrés, lleno de preocupación, y ahí las piezas empiezan a moverse de un lado a otro y no hay un orden, no hay nada. Mire, quiero que me acompañen, por favor. Quiero ilustrar también con esto, con un versículo que está en el libro de Isaías 55. Isaías 55. Si lo tienen ahí. Dice la palabra de Dios, ¿ya están ahí? Isaías 51, del 1 al 6. 55, perdón, sí, corrección. Eso lo dije a ver si están poniendo atención, ¿verdad? No se crea, una broma. Fíjese bien, Isaías capítulo 51, versículo 1, 55, Isaías 55, corrección. Isaías 55, 1 al 6. El subtítulo dice misericordia gratuita para todos, dice ahí. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad oído y venid a mí y oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros, dice, pacto eterno. Las misericordias firmes de David. He aquí yo les di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarán gente que no conociste y gentes que no conocieron correrán a ti a causa de Jehová, tu Dios, el Dios Santo de Israel, que te ha honrado. Y finalmente, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase, el cual será amplio en perdonar. Es uno de los versículos sobresalientes en la Biblia que llama mucho la atención acerca de un llamado que Dios está haciendo a toda la gente.
Porque fíjese, no está hablando específicamente de cierto grupo, no está hablando de cierta religión, de cierta iglesia, de cierta familia. Está usando aquí, dice, fíjate, a todos los sedientos. Es un llamado que Dios está hablando porque Dios está consciente y nosotros también tenemos que estar conscientes que verdaderamente nos hemos alejado de la fuente. Que quizás hay poquita agua que podemos beber, pero no nos sacia. No nos sacia, y eso de lo que no nos sacia habla de los recursos humanos. El hombre siempre trata de traer una solución pronta, pero alejado de Dios. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí es un llamado urgente, de carácter urgente, donde Dios está poniendo en la mente y en la vida del corazón del creyente que nos acerquemos a Dios. Y no solamente los domingos cristianos, tenemos que ser cristianos 24/7. Amén. Cristianos 24/7, donde todos los días de la semana estemos conectados con Dios, donde estemos bebiendo de esa grosura de su amor. Dice, los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprar sin dinero y sin leche. Venid a comprar vino y leche. Amén. Es una invitación que Dios nos da de que podemos tener la solución, de que podemos ser saciados cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando tristemente las piezas no están puestas en su lugar. Y es un mensaje reflectivo donde aquí estás recibiendo esa palabra, pero Dios quiere que te lleves esa palabra a tu casa, que la medites, la reflexiones, la recapacites y hagas algo al respecto para que cada pieza tome su lugar correcto. Cuando cada pieza toma el lugar correcto, hermano, es señal de que Dios, a través del Espíritu Santo, está derramando oro líquido de la gracia en tu vida, en tu familia, y donde Dios está trabajando y donde tú puedes avanzar, puedes crecer y puedes hacer algo para entender el vandalismo del shalom, que tú puedes ser liberado para que también tú puedas liberar a otros. Y fíjate, aquí habla de lo mismo. Fíjate cómo de principio a fin la palabra de Dios se relaciona. Cómo cada parte de la Biblia, cada versículo de la Biblia, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, todo está relacionado. Cómo Dios está hablando de muchas formas y de muchas maneras aquí. Dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Cuántas cosas hemos hecho en vano? ¿Cuántas veces hemos corrido en vano? ¿Cuántas veces hemos hecho esfuerzo, sacrificio en vano? Dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? O sea, lo que no representa el pan de vida, el agua de vida. Amén. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Porque podemos trabajar mucho, pero no nos sacia. Cuando nosotros tratamos de agradarnos a nosotros mismos o agradar a los demás, nada nos va a saciar, hermano. Estamos corriendo en vano, estamos haciendo sacrificio en vano, no estamos verdaderamente obedeciendo lo que Dios dice. Mire, en lo personal, estos versículos que lo estoy leyendo son cruciales en nuestra vida para volver al salón, para poner cada pieza en su lugar. Que nosotros verdaderamente no solamente estemos comprometidos con el pastor, que nosotros no solamente estemos comprometidos con el hermano o la hermana, o con tu esposa, o con tu esposo, con tus hijos, sino que nosotros 100% estemos comprometidos con Dios. Estemos totalmente comprometidos con Dios, porque Dios no te va a pedir el 90, ni el 30, ni el 70% de tu vida. Acuérdate, somos creación de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos formó. Somos creación de Dios. Somos la obra maestra más excelente, más hermosa de las manos creadoras de Dios. Sin embargo, el vandalismo al salón está diciendo lo contrario.
tú eres un rebelde, tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres aquello, y el enemigo quiere tratar de mover las piezas como el dominó, ¿verdad? Revolverlas todas para que no encuentres su lugar adecuado. ¿Cuántas veces el enemigo viene y te transforma todo? Te pone de pieza a cabeza y cada pieza queda en desorden. Pero acuérdate que dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere poner orden en tu vida, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Dios quiere traer un orden. Porque dice, sigue diciendo aquí, dice, oídme, fíjate bien, oídme atentamente. Me gusta esta frase, dice, oídme atentamente. ¿Sabes qué? No te distraigan. Esto que Dios está hablando es importante, porque Dios está hablando, Dios lo está proyectando a través de la Biblia, a través de su Santo Espíritu. Dios está proyectando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera para que saliendo de aquí, salgamos diferentes. Y que el pastor diga, ¿sabes qué? Vale la pena mi esfuerzo, vale la pena la desvelada de que tengo que estudiar y tengo que hacer el esfuerzo para traer una palabra que confronte, una palabra que traiga alivio, que traiga respuesta, que traiga solución a la congregación. Porque a veces, a nosotros como pastores, a veces nos pone triste que la gente no pone atención, que la gente no pone prontitud a que cada pieza se mueva y que cada pieza se ponga en su lugar exacto, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, porque dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? O sea, no en nuestras fuerzas. Cuando nosotros estamos tratando de acomodar las piezas conforme a nuestras fuerzas, ¿sabes qué? Van a quedar peor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de Dios de estructurar, de poner todo en su lugar. Yo espero que este mensaje, hermano, haga algo diferente en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu vida. Y que digas, ¿sabes qué? Dios me habló y voy a aplicarme a la palabra. Voy a estar pendiente a lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia. Voy a estar pendiente a estar conectado con la fuente. Eso es lo fundamental. Acuérdate, los dos males que hemos estado hablando, Jeremías 2:13, es que, número uno, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. ¿Por qué tratar de saciarse en algo que no es vida? Me dejaron a mí fuente de agua viva y luego acabaron para así, cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, oídme atentamente y comed del bien. Si nosotros nos aplicamos en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está enseñando, yo creo que otro gallo nos va a cantar. Amén. Y no el gallo que le cantó a Pedro cuando le negó a Cristo, sino otro gallo nos va a cantar, porque dice, y se deleita vuestra alma con grosura. Y dice finalmente, el versículo 3, fíjate, inclinad vuestro oído. ¿Qué significa esto? Inclinar vuestro oído. Primero dice el profeta Isaías, oíd atentamente, no se distraiga nadie. Porque Dios está hablando en este tiempo, Dios está enseñando, Dios nos está preparando, Dios nos está equipando, no solamente Dios nos está enseñando, sino Dios nos está equipando para traer me gusta y quiero recalcar eso, que esta segunda temporada, lo que Dios está hablando es que Dios está trayendo un tratamiento para traer una restauración plena. Amén. Para sanar esas cicatrices de dolor, de tristeza, de amargura, de frustración. Para cerrar esas cicatrices en tu vida, para restaurar esas grietas, cubrirlas con oro.
Porque hablamos de la técnica del kintsugi, que cuando una vasija se quebra, a veces se bota a la basura o se busca un pegamento barato donde quiere tratar de restaurar esa vasija y quiere tratar de ocultar las grietas para que no se vean. Pero ese esfuerzo es puramente humano. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios que Él ponga su sello con su Santo Espíritu, que Él haga su obra en nuestras vidas, entonces nuestra vida va a cambiar. Nuestras vidas serán diferentes y vamos a ser notados en todo lo que estemos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Aleluya. Vamos a orar. Llévese esta palabra, Isaías 55, 1 al 6. Léala, medítala, haga nota, recapacite para que todo vuelva a la normalidad en su vida y estés conectado con la fuente. Amén. Que estés conectado los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 del año, que estemos totalmente conectados a Dios, a la fuente de agua viva. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre Santo,